Gloria al Señor. Vamos entonces, mis amados hermanos, a buscar en nuestras Biblias Hechos capítulo 4 y vamos a leer del verso 5 en adelante. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Que el Señor bendiga su santa y divina palabra. Oremos. Amado Dios y Padre celestial, aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Vengo a ti, Señor, humildemente, Señor. Vengo a ti, Señor, porque reconozco que de ti emana, Dios, la sabiduría. De ti emana, Señor, el conocimiento, Señor, los dones espirituales. Eres tú, Señor, eres tú y solamente tú, Dios, el que nos capacita para exponer tu palabra. Y yo te pido, Dios, que en esta mañana, Señor, tú me uses una vez más, Señor. Que tú tengas misericordia de mí, Dios. Que en este día que hay un pueblo que está sediento, hambriento, con expectativa de escuchar tu mensaje, tu voz, de recibir el alimento espiritual, yo te pido, Padre, que seas tú, Dios, poniendo esa palabra santa, esa palabra sabia, Padre, en mi boca para poderla compartir. Y que esta palabra, Señor, sea entendible, Señor, sea simple, Señor, que llegue a los corazones de todos mis hermanos que están aquí, Señor, y de todos aquellos que en algún momento, Señor, o se están conectando, Dios, con esta iglesia, con este mensaje, o con el futuro, Dios, lo verán. Yo te pido y te suplico que sea tu Santo Espíritu, Dios, Padre, activándose en esta hora, tocando los corazones, abriendo, Señor, los oídos, Señor, para que puedan entender tus mensajes. Padre, que tú cierres los oídos para, Señor, cualquier otra voz que no sea la voz tuya, Señor. Que en esta hora tú nos mantenga alerta, Dios mío. Que tú reprendas el sueño, el cansancio, la distracción, Señor. Y que en esta hora, Dios, podamos poner atención, Señor, a lo que tú nos quieres decir, Señor. En el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra. Amén, amén, amén y amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos.
He titulado este mensaje que voy a compartir con ustedes: La iglesia sigue adelante en medio de la persecución. La iglesia sigue adelante en medio de la persecución. El profeta Joel, en el Antiguo Testamento, en un momento dado, profetizó, habló palabra de parte de Dios, palabra que se iba a cumplir en los tiempos después que Jesús había ascendido al cielo. Había una profecía para aquellos discípulos del Señor, que el Señor le había dado la encomienda para predicar el Evangelio. Jesucristo, antes de ascender al cielo, les dijo: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y todo aquel que en él creyere en Jesús será salvo. El profeta Joel dijo que en los postreros días iba a derramarse, había de acontecer un derramamiento nunca más antes visto en la historia. Un derramamiento del Espíritu Santo donde cosas que no son normales se iban a ver. Niños, jóvenes, ancianos, el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y ellos habrían de tener sueños, ellos habrían de profetizar, el Espíritu Santo iba a tomar control sobre ellos, no importa la edad que ellos tuvieran, y ellos hablarían palabras dirigidas por el Espíritu Santo de parte de Dios. Y quiero decirles, mis amados hermanos, que esa profecía se cumplió en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y que todavía esa profecía se sigue cumpliendo en nuestros tiempos. Esta palabra nos da a entender, mis amados hermanos, que la iglesia hoy más que nunca tiene que depender de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Que la iglesia tiene que ser una iglesia que busque la presencia de Dios, que busque la llenura del Espíritu Santo, que busque el bautismo del Espíritu Santo, que no nos quedemos solamente en las doctrinas básicas del Evangelio de salvación, de perdón de pecados, sino que Dios quiere que la iglesia profundice más cada día y se meta más con el Señor. Es de la única manera que la iglesia va a poder sobrevivir, porque este trabajo, esta misión que Dios nos ha dado, no se puede realizar solamente a través de la sabiduría humana. El apóstol Pablo decía: cuando yo vine a vosotros predicándole el evangelio, no le prediqué un evangelio de palabras persuasivas humanas, de sabiduría de hombres, sino que fue con demostración del Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos, cuando usted estudia el libro de los Hechos, que habla sobre los actos que el Espíritu Santo hizo a través de los apóstoles después que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. Todo el libro de los Hechos se trata de aquello que había dicho Jesús a los discípulos: yo me voy
a estar con el Padre, pero yo no los dejaré solos. Yo les voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador. Él les va a ayudar a predicar la palabra. Muchos de ustedes no estarán capacitados, muchos de ustedes no tendrán unos estudios teológicos, pero tienen al Espíritu Santo, que es lo más esencial. He conocido personas, denle el aplauso al Señor, llenas de conocimiento académico, teológico, certificados de estudios, graduados, posgraduados, pero que están distanciados de la revelación de la palabra del Señor, que es pura palabra humana, donde no hay poder, donde no hay unción. Entonces la iglesia, nosotros tenemos que depender primeramente de esa dirección del Espíritu Santo. Y cuando usted estudia el libro de los Hechos, va a ver detalladamente la acción activa del Espíritu Santo. Cristo le dijo, vayan a Jerusalén, esperen en Jerusalén y no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos, llenos del poder del Espíritu Santo. Porque en ese momento va a ocurrir algo poderoso en sus vidas. Van a recibir autoridad, poder en el ámbito espiritual, en el ambiente espiritual, porque de esto se trata el reino de Dios. Hay un ambiente espiritual, hay una guerra que los cristianos, que los hijos de Dios estamos batallando cada día. Guerra contra la carne, guerra contra lo que el mundo ofrece, pero también guerra contra gobernadores, contra potestades muy organizadas, huestes de maldad, dice la palabra del Señor. Porque nuestra lucha, nuestra batalla, dijo el apóstol Pablo, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. En otras palabras, mis amados hermanos, la guerra que tú y yo combatimos cada día no es una guerra que tú tienes que comprarte un revólver, no tienes que andar con un cuchillo, porque hay cristianos por ahí que andan con cuchillo todavía. Yo no sé qué usted hace con un cuchillo, ¿sabe? Yo no sé qué usted hace con un bate en el baúl de su carro. Hello. No, hermano, pastor, hay que andar preparado. ¿Preparado? No. Usted me suena como a Pedro cuando a Cristo lo arrestaron, que Pedro, yo no sé de dónde Pedro sacó de allá una espada y allá le cortó la oreja al siervo del centurión. No. Usted es una nueva criatura, usted es nacido de nuevo, usted no tiene que temer temor a nadie, usted anda con el Señor y el Señor lo defiende. Usted no tiene que caminar con ninguna alma de fuego. Entonces la batalla que tú y yo lidiamos cada día, lo quieras reconocer o no, es una batalla espiritual. Lo cual Pablo nos exhorta, nos enseña que tenemos que vivir equipados, preparados, con toda la armadura del Señor. Que tenemos que leer la palabra del Señor, que tenemos que orar, no solamente los domingos cuando venimos a la iglesia. Ayer hablaba yo con familia y le decía, los exhortaba, ustedes tienen que hacer en sus hogares un altar familiar. Ustedes tienen que tener por costumbre hacer un hábito, aunque suene una palabra como que no suena bien, pero me parece que en algunos casos nosotros tenemos que desarrollar unos hábitos espirituales. Y yo les decía a ustedes como familia, no se pueden acostumbrar que el domingo es el día que usted se comunica con el Señor.
que el domingo es el único día que usted habla con Dios, que todos los días usted tiene que hablar con Dios, que todos los días usted se tiene que presentar al Señor, porque todos los días enfrentamos una guerra espiritual, que todos los días enfrentamos situaciones donde necesitamos el discernimiento de parte de Dios, que necesitamos la sabiduría de parte de Dios, que necesitamos la dirección de parte de Dios. Y yo les decía a ellos que es bueno que en la mañana cada uno de ustedes, le decía individualmente, porque yo lo hago antes de yo levantarme de esa cama, lo primero que yo hago es darle gracias a Dios. Y decir, gracias a Dios porque pude abrir los ojos hoy. Porque el Señor me da una oportunidad de poder vivir un día más. Y pedirle a Dios, Señor, encamina mis pasos para que todo lo que yo haga, Señor, sea agradable, aceptable a ti, Señor. Y le decía, ustedes tienen que tomar ese tiempo durante el día y antes de irse a dormir, que ustedes como familia pongan la televisión a un lado. Pongan el teléfono a un lado, la tableta a un lado, el Facebook, el YouTube, el Netflix. Que usted pare de mandar mensajes a esa hora y que usted reúna a su familia como padre, madre de familia. Nosotros tenemos esa responsabilidad delante de Dios y poder tomarnos de la mano y leer una lectura bíblica, un salmo, un proverbio. Y tomar ese momento para pedirle a Dios darle gracias a Dios por el día. Pedirle a Dios que Dios nos acompañe en el sueño. Que muchas personas tienen problemas de insomnio, problemas donde se sienten atacados por las fuerzas del mar. Tienen pesadillas horribles, la ansiedad viene sobre ellos. Y muchas veces no pueden reconciliar el sueño. Y es importante, mis amados hermanos, que usted como familia tome 5 minutos y acostúmbrese. Enseña a sus hijos, aquellos que tienen hijos pequeños, a que a Dios hay que darle lo que es de Dios. Que no podemos acostumbrarnos y vivir vidas religiosas. Que leo la palabra del Señor el domingo y la llevo a la iglesia y después que llego a la iglesia la pongo por ahí a un lado y me olvido de ella. Y la dejo allí abierta en el Salmo 23 para que en el Salmo 23 me cubra el Señor y me proteja de todas las malicias del demonio. Y lo usamos como si fuera un objeto supersticioso. El tener la Biblia abierta en el Salmo 23, mis amados hermanos, no le garantiza que usted tiene la protección del Señor. Lo que garantiza la protección del Señor es que usted la lea, usted se apropie de esa palabra, la ponga por obra, le crea al Señor, le cree en sus promesas, que Él es mi luz y mi salvación, que no temeré del enemigo. ¿Cuántos adoran al Señor? Y el libro de los Hechos, mis amados hermanos, empieza relatando cómo el Espíritu Santo empieza a accionar en aquellos apóstoles, aquellos hombres de Dios, aquellos hombres que caminaron con Jesús, que ahora tenían la tarea de difundir el evangelio. Y nos cuenta la palabra que cuando llegó, experimentaron ese derramamiento en sus vidas fueron cambiadas de una manera extraordinaria y empezaron a predicar la palabra del Señor. Y el capítulo 3 del libro de los Hechos nos narra que mientras Pedro y Juan iban
a la hora de la oración al templo, se encontraron con un hombre que llevaba mucho tiempo, lo llevaban y lo ponían a la puerta del templo para que pidiera limosna. El hombre tenía una condición, una discapacidad, era cojo de nacimiento. Había estado por mucho tiempo pidiendo, mendigando, viviendo una vida que no era la vida que Dios tenía para él. Escucha lo que te voy a decir. Aquel hombre, a pesar de que también vivía en la pobreza espiritual, vivía de la misericordia de los demás. Y acostumbrado a pedir limosna, ve a Pedro y a Juan y le pide limosna. Y Pedro y Juan, todos conocemos esta historia, pero para aquellos que no la saben, dice que cuando él le pidió limosna a Pedro y a Juan, ellos le miraron a los ojos. Aleluya. Porque el creyente no tiene que tener temor de mirarle a los ojos a nadie. Escuche bien. Usted no tiene que tener temor. Y Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo. Escuche bien lo que le voy a decir. Usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Procure, el apóstol Pablo dijo, ser llenos ¿de qué? No es una experiencia de un momento, de una sola vez. Es una experiencia constante de que nuestra vida esté controlada por el Espíritu Santo de Dios. Que no esté controlada ni por nuestras emociones, ni por nuestra carnalidad. Y dice la palabra que ellos, llenos del Espíritu Santo, le miraron a los ojos a aquel hombre y le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero tenemos algo que te podemos dar. Sé sano en el nombre de Jesús. Levántate, camina y salta y glorifica a Dios, porque esto es más importante. Lo que tú vas a recibir en esta mañana, le dijeron a ellos, sobrepasa el valor del oro y de la plata. Dios te va a visitar y Dios te va a levantar y tú vas a experimentar el poder de Dios en una manera en tu vida que un milagro va a suceder. Y dice la palabra que ellos le tomaron de la mano, le ayudaron, y aquel hombre que estaba por muchos años empezó a danzar y empezó a caminar y empezó a glorificar a Dios, y la gente que le conocía por mucho tiempo se quedaron asombrados de que aquel hombre estaba caminando. Eso es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. El apóstol Pablo decía que para algunos el Evangelio es locura. Para los que se pierden, es locura. Es locura que usted venga a la iglesia 3 o 4 días a la semana. Es locura que usted venga a la iglesia y usted alce sus manos y diga gloria a Dios y aleluya. Para mucha gente eso es locura. Para mucha gente el que usted se haya apartado del pecado y viva una vida ahora tratando de hacer lo bueno y buscando la voluntad de Dios, es locura. Es locura para muchas personas que usted se rehúse a hacer las cosas que hace el mundo. Pero Pablo dice, el Evangelio de la cruz es locura para los que se pierden.
Pero aquellos que aman a Dios, aquellos que buscan de Dios, aquellos que le reciben, es poder de Dios. ¡Wow! Denle un aplauso al Señor. El capítulo 4 es la continuación del capítulo 3 de esa historia, del primer milagro ocurrido después que Cristo, o después que descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles. La iglesia sigue caminando. Hay un corito que dice: la iglesia sigue caminando y se detiene solamente ¿para qué? Para predicar. Y aquí están los hermanos Pedro y Juan y el cojo, pero también dice la palabra que ellos fueron a la cárcel, los metieron a la cárcel por causa de este milagro. Nos dice el verso 2 del capítulo 4, verso 2 dice, nos describe que el grupo religioso que tenía máxima autoridad, llamado el Sanedrín o el concilio, estaban resentidos. Había enojo, había ira, había coraje contra Pedro y Juan, contra todos los apóstoles, porque ellos se dedicaban a enseñar al pueblo. Ellos se dedicaban a abrirle los ojos al pueblo y hablarle que Jesucristo, aquel que ellos habían crucificado, aquellos que ellos habían rechazado, había resucitado de entre los muertos, que Dios lo había resucitado el tercer día y que ellos eran testigos de esa resurrección. Lo que indicaba, mis amados hermanos, que si Cristo resucitó, también los muertos iban a resucitar. Lo que estaba diciendo era que después de la muerte continúa una vida para salvación o una vida para perdición. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Tenían que pagar un precio. Se levantó la persecución contra ellos. Cristo nos advierte, mis amados hermanos, que nosotros como creyentes no estamos exentos de ser perseguidos, de ser vituperados, de ser rechazados. Porque si a Cristo mismo, que es el Señor, lo rechazaron, cuánto más a nosotros, que somos sus siervos. Y Jesús dijo, los siervos no pueden ser mayor que su Señor. Y todo lo que a mí me hicieron, en algún momento dado ustedes serán expuestos también cuando compartan el Evangelio. Pero una de las cosas que podemos ver, mis amados hermanos, que cuando hay persecución, la palabra de Dios sigue fluyendo, Dios sigue obrando, y dice aquí el texto bíblico que muchos oyeron la palabra del Señor y creyeron, y que ahora sobrepasó el número de personas a unas 5,000 personas, hablando de la eficacia del Evangelio. Anteriormente, cuando Pedro compartió su discurso, su sermón, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo, que la gente creía que la gente estaban borrachas. Mire qué cosa.
porque los oían escuchar en sus propios, diferentes personas de diferentes lugares que hablaban diferentes idiomas, lo escuchaban aquellos 120 hablar en su propia lengua misterios de Dios, y ellos lo entendían, y eran personas que hablaban solamente Galileo, pero ellos los oían hablar en sus propias lenguas, en arameo, en diferentes lenguas. Y ellos se escandalizaron y dijeron, pero estos hombres están ebrios, están borrachos. Yo no entendía que era que estaban borrachos, llenos del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Pedro les aclara, ellos no están borrachos porque es muy temprano. Es que están llenos del Espíritu Santo y se está cumpliendo lo que el Señor Jesús dijo. Dice la palabra que sobre 3,000 personas recibieron el Evangelio, el mensaje de que Cristo había resucitado, de que Cristo proveía salvación, de que solamente Cristo y a través de Cristo que podemos llegar al cielo. Y aquí está Pedro, Juan y el que era cojo. Allí ellos lo agarran y tuvieron una reunión. Pero no fue una reunión para exaltarles a ellos. No fue una reunión, una conferencia, un confrontamiento para decirle, ustedes están haciendo una buena obra. Y reconocemos que eso que le sucedió a este hombre fue porque Dios lo sanó. Si no, dice la palabra que ellos los reunieron para enjuiciarlos, para acusarles. Y la pregunta era, el versículo 7, poniéndoles en medio. O sea que había un círculo. Y quiero que ustedes entiendan que estas personas que menciona aquí la Biblia, los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y toda la familia de los sumos sacerdotes, había un cuerpo legislativo, religioso, que ellos tenían la máxima autoridad, eran como 70, y cualquier asunto religioso, ellos lo trataban y tomaban decisiones. Ese fue el cuerpo religioso que enjuició a Jesús. ¿Sabía? Y ahora están estas mismas personas cuestionándole a Pedro y a Juan con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto, la sanidad ocurrida a aquel hombre. Nos menciona aquí también que estaban los escribas. Había ciertas personas allí que no creían en la resurrección de los muertos. Por lo tanto, esto era un escándalo. Y allí están ellos reunidos con Pedro y Juan, demandándole que dieran una explicación cómo ellos habían hecho esto. Como si Pedro y Juan, la virtud que salió de ellos, la autoridad que ellos ejercieron en ese momento, venía de parte de ellos. Y Pedro y Juan les aclaran a ellos. Y le dice, sea notorio a todos vosotros y a todo Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, fíjese qué interesante, Pedro y Juan no se dan la gloria ellos mismos. Fíjese que Pedro y Juan no dice fue por nuestra
autoridad o por nuestro poder o por nuestro don. Como muchas personas hay por ahí que Dios los usa y ellos se dan más gloria a ellos que a Dios. Tenga cuidado que cuando Dios lo use usted, siempre usted diga que fue el Señor. Porque nada de lo que nosotros podemos hacer, no lo hacemos por nuestra propia cuenta. Es Dios, el Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Cuántos adoran al Señor? Y Pedro les aclara a ellos que no tengan ninguna duda, porque los seres humanos somos muy prestos para poner los ojos en los hombres, en los humanos. ¿Cuántas personas andan por ahí detrás de evangelistas? Yo voy para allá porque va el evangelista tal. Porque yo quiero que el evangelista tal me ponga las manos a mí sobre mí para que Dios me sane. Hello. Y va y no se sana. ¿Por qué no te sana? Porque has puesto tu mirada en un hombre. Sencillamente. Tú tienes que poner tu mirada en Dios. Ese es el que tiene poder para hacer milagros. Yo voy para tal iglesia porque allá va a estar el profeta tal. Y el profeta tal me va a dar un mensaje. Que yo voy a ir a las naciones y me va a confirmar el ministerio de predicar. No, ya desde que tú te convertiste al Señor, el Señor te confirmó que tienes un ministerio. Porque todo el ministerio de predicar el evangelio. Escucha bien lo que te voy a decir. El compartir el evangelio, el dar testimonio, el de llevar el plan de salvación, no es solamente de los pastores, es de todos ustedes. Cristo se lo dijo a los apóstoles: id y predicar el evangelio. Entonces, cuando venimos a los pies del Señor, y el Señor se nos revela y le aceptamos y empezamos a crecer en la fe y en el conocimiento de la palabra del Señor, entonces tenemos que empezar a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Usted tiene que compartir lo que Cristo hizo en su vida. Usted tiene que compartir la palabra de esperanza del evangelio, la buena noticia, porque evangelio significa buena noticia. Y la buena noticia es que tú y yo estábamos perdidos, alejados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, y que Cristo dio voluntariamente su vida en el madero y derramó su sangre, y fue un acto real, que Él fue el cordero inmolado, que Él fue el sustituto, que Él fue a la cruz por ti, por mí, y pagó a precio de sangre tu salvación, tu redención, tus pecados. Él los llevó clavados en la cruz. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar. Mire lo que dice el apóstol Pedro: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Me encanta, porque no dice solamente en el nombre de Jesucristo, dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Este era un escándalo para los judíos. ¿Por qué? Habrá de salir algo bueno de Nazaret. ¿Se acuerdan? Era algo insignificante. Pero de allí salió nuestro amado Salvador. Y ellos le dijeron: este Jesucristo de Nazaret, el que ustedes despreciaron,
El que ustedes los edificadores, dice la palabra en el verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Qué quiere decir esto, la piedra reprobada? Está hablando de Cristo. Cristo vino con un mensaje. Cristo vino a establecer su reino. Cristo vino para salvar a Israel de sus pecados. Él era el Mesías prometido. Pero ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hicieron los religiosos? Lo rechazaron. ¿Por qué? Porque no venía un caballo con un grupo de personas, un ejército, para liberarlos del yugo romano, sino que venía predicando el evangelio de Dios. Decía, porque el Espíritu de Dios me ha ungido, está sobre mí, para predicar las buenas nuevas, para sanar a los abatidos, para darle vista a los ciegos. Oh, bendito sea el Señor. Para eso fue que vino Cristo. Para deshacer las obras de Satanás. Para que nosotros, el hombre y la mujer, pudiéramos acercarnos a Dios. Y le dice, ustedes, este Jesús, la piedra reprobada, rechazada por vosotros los edificadores, los que estaban encargados de preparar al pueblo, los que tenían que recibir el mensaje, ustedes la rechazaron a Cristo y lo crucificaron. Pero Dios le levantó de entre los muertos. Y aquí hay un versículo que es el versículo que puede provocar mucha polémica. Es un versículo que para muchos es un versículo, le podría decir, que les produce cierta incomodidad. Un versículo que mucha gente le da coraje. Y le voy a decir por qué. Vaya ahí al versículo 12. Es una declaración que hace el apóstol Pablo profunda. Específica. Clara. Y en ningún otro, escuche, hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué esto es controversial? ¿Por qué esto a mucha gente les da coraje? ¿Por qué? Porque hay una idea por ahí que todos los caminos te llevan al cielo. Que todas las religiones te llevan al cielo. ¿Cuántos de ustedes han oído eso? Pero aquí, por eso es que a la gente les incomoda. Porque la gente tiene en sus mentes que todas las religiones te llevan al cielo. Que el camino de las obras, de serle una buena persona, te lleva al cielo. Y aquí el apóstol Pedro está siendo claro, específico. Dice que en ningún otro hay salvación.
que no son los santos los que te llevan al cielo, que no son los pastores los que te llevan al cielo, que no son los sacerdotes que te llevan al cielo, que no es la Virgen María la que te va a llevar al cielo, no es Mahoma, no es Buda. Y esto suena fuerte, pero yo estoy hablando lo que dice la palabra. Y el apóstol Pedro le dijo: ustedes que han rechazado el mensaje de Cristo y que vino a ser la piedra angular, la piedra principal de todo el edificio, a este dice: este fue el que sanó a este hombre y que está en la presencia de ustedes. Y solamente en el nombre de Jesús, solamente en Jesús. Y no hay otro nombre. No hay otro nombre, no hay otro camino. No hay otra persona que te pueda dar salvación, solamente en Cristo. Porque Él fue el sacrificio. Él se puso como un sacrificio. Él fue el sumo sacerdote según el libro de Hebreos, capítulo 9, capítulo 4. Nos muestra a Jesús, uno de los roles de Jesús, como el gran sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Y cuál era la función del sumo sacerdote? Que cada año, en el día del perdón, tenía que sacrificar un animal, derramar su sangre, llevarla al lugar santísimo, presentarse él primeramente, para después, él era el mediador entre Dios y los hombres, para que él allí presentara al pueblo para que el pueblo recibiera perdón. Por eso el apóstol Pablo dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Ya no es el sacerdote. La gente se ha inventado que es a través de diferentes personas que se llegue a Dios, de ciertas oraciones. No, la palabra nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Cristo. Y Cristo fue ese sumo sacerdote, que dice la palabra que el día que Él murió en la cruz del Calvario, algo sucedió. El manto del templo, que estaba del lugar santo al lugar santísimo, donde allí entraba solamente el sumo sacerdote y tenía que estar limpio, fuera de pecado, porque si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y no estaba bien delante de Dios, allí caía muerto. Entonces yo quiero que usted entienda que el sacrificio de Cristo, dice la palabra que en el momento que Cristo muere, y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice que el velo del templo se rasgó. ¿Y qué significa eso? Que ahora el pueblo tenía acceso a ir a la presencia de Dios, que ya no tenía que depender de un mediador, porque Cristo había hecho ya el trabajo. Cristo había hecho el sacrificio como sumo sacerdote. Él había entregado su vida en sacrificio por ti y por mí. Y yo te quiero recordar en esta hora, que tú tengas claro en tu mente que solamente es a través de Cristo que el hombre consigue salvación. Y que en medio de la persecución, Pedro y Juan nos dan el ejemplo del mensaje que tú y yo, la iglesia de Cristo, tenemos que seguir predicando, que tenemos que seguir compartiendo a toda criatura, que tenemos que seguir hacia adelante, que la iglesia tiene que caminar en medio de la persecución, como lo hicieron Pedro y Juan. Había persecución, pero la boca de ellos no se tapó. Ellos no se comprometieron con nadie, aún dice la palabra del Señor. Más adelante, que le amenazaron
que les intimidaron, dice el verso 18, y llamándole, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. El verso 21 dice, ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Pedro y Juan, ante la intimidación, ante las amenazas del Sanedrín, ellos confiaron en Dios. Ellos estaban comprometidos con el Evangelio. Y vemos la palabra del Señor que Dios los respaldó. Y esta palabra que hoy hemos leído nos enseña a nosotros, mis amados hermanos, que así como Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, Dios les dio la valentía, el denuedo, la habilidad para compartir, para abrir su boca, aún en medio de esas amenazas, que también nosotros tenemos que confiar en Dios, que nosotros no nos podemos quedar callados, y que vendrán problemas, vendrán rechazos a tu familia, rechazos a tu persona, porque tú publicas y te declaras que eres cristiano, que le has dado la espalda al mundo, que eres una nueva criatura, que ya tú no practicas el pecado, que te separaste para Dios. A mucha gente no le va a gustar eso, porque van a creer que tú te crees más santo que nadie. Porque a la gente lo que le gusta es que tú te enredes, que tú te ensucies en el pecado. Si tú te ensucias en el pecado, la gente está contenta. ¿Por qué? Porque eso lo hace sentir bien a ellos. Pero cuando tú le dices, mira, lo que tú estás haciendo no le agrada a Dios, tú te tienes que arrepentir. Y esa palabra de arrepentir, hermano, eso es un insulto para mucha gente, ¿sabes? Porque la gente no quiere reconocer que están mal delante de Dios. A nadie le gusta que le digan que se arrepienta, porque a la gente le encanta eso. Cada vez que usted menciona esa palabra de arrepentimiento, hermano, es posible que usted se eche 2 o 3 enemigos. Eso fue lo que le pasó a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista no venía con paños tibios. Juan el Bautista venía, mire, con fuego del cielo. Y le dijo, Herodes, tú eres un adúltero, porque estás saliendo con la mujer de tu hermano. Arrepiéntete. ¿Y sabe qué pasó? La muerte. Lo degollaron, cortaron la cabeza. Hay pastores que le cortan la cabeza. Esa es la corte. Usted va a soltar para el cielo. Pero es mejor morir por causa de Cristo, porque usted no le ha negado. Cristo dijo, el que me niegue, ¿qué va a pasar? Yo también te voy a negar. It's okay, it's fine. It's up to you. You decide. Tú decides si vas a escoger caminar por el camino angosto o vas a caminar por el camino amplio. Y el camino amplio te lleva a ¿dónde? Al infierno. Dígalo claro. Esa es lo que dice la palabra. Te vas a dar muchos deleites aquí en la tierra. Gózate. En todos los deseos carnales, todo lo que tú puedas decir y hacer. Pero al final del día tú sigues caminando por ese camino. Y ese camino te va a llevar al camino de la perdición. Te va a llevar al infierno. Satanás te va a robar el alma. Y Cristo vino para libertarte y darte vida. Cristo está dando oportunidad al pecador
para que se arrepienta, porque dice la palabra que Cristo no quiere la muerte del pecador, que Cristo quiere que los hombres se arrepientan, Cristo quiere la salvación del hombre, Cristo quiere restaurar al hombre, Cristo quiere perdonar sus pecados y tirar al fondo de la mar y hacerte una nueva criatura y prepararte para el retorno de su venida. Qué tremendo, qué evangelio tan precioso. Saber que Cristo toma nuestros pecados y que no importa la situación que tú te encuentres, que tú hagas, que tú hiciste, qué tipo de persona fuiste, qué tipo de pecado practicaste. La misericordia de Dios te alcanza. La misericordia de Dios nos alcanzó y nos lavó con su sangre preciosa. Y hoy podemos presentarnos delante de Dios justos. Por la fe soy pues justificados con Dios. ¿Sabe qué significa eso? La fe que viene de parte de Dios a través del conocimiento de su palabra. Nosotros creemos en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en los méritos de Cristo, dice que somos justificados. Somos gente justa, inocente delante de Dios. En otras palabras, que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón de corazón y te arrepientes de tus pecados, la sangre de Cristo te limpia, y cuando Dios te mira, ya Dios no mira el pecado sucio que te está cubriendo las tinieblas. Ahora lo que Dios mira sobre ti es que la sangre de Cristo te limpia. Y nosotros podemos vivir confiadamente que Dios es nuestro ayudador. Aleluya. ¿Cuántos están seguros de que su nombre está escrito en el libro de la vida? Gloria a Dios. Aleluya. Alza su mano. Si usted está seguro, te pido, Padre, que en esta hora aquellos, Señor, que están inseguros, que no han tomado la decisión personal, Señor, de que tú seas su Salvador, que en esta hora ellos puedan tomar esa decisión. Si tú quieres tomar esa decisión, te invito a que tú hagas esta oración conmigo, ahí donde tú estás. No tienes que pasar a café, ahí donde tú estás. Porque esto se trata de tú y de Dios. Yo quiero que tú repitas: Dios, yo reconozco que soy pecador, te he ofendido, pero me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Y te pido que entres a mi corazón y seas mi Salvador. Que de hoy en adelante, Señor, tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que tú me ayudes, oh Dios, a servirte todos los días que restan en mi vida. Que tú me ayudes, Dios, a vivir, a caminar una vida que te agrade a ti, Señor. No permitas que el diablo me engañe, que las amistades, que el mundo. Ayúdame, Dios, en el nombre de Jesús. Te entrego mi corazón. Padre, permite que esos
esa oración que alguien la pudo estar haciendo en esta mañana, tú la escuches, Dios. Y que en este día, Dios, el milagro del nuevo nacimiento se produzca en ellos. Y que tú te metas dentro de sus corazones, Dios, como un día lo hiciste conmigo y con muchos de mis hermanos, Señor. Aquí te damos la gloria. Te suplicamos, Dios, que si hubiera alguno, Señor, que está pasando por pruebas, por dificultades, que está enfrentando persecución, enfermedad, Señor, que tú en esta hora le visites, le ayudes, Dios, lo restablezca, Señor, le amplies la visión, Señor, que tú le ayudes en sus hogares, en sus familias, Señor, sus lugares de empleo, Señor, en la oficina, Dios, donde quiera que ellos vayan. Padre, que seas tú con ellos, Señor, ayudándoles, poniendo gracias sobre ellos, Señor. Y a ti siempre te daremos la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.